decíamos hace un ratito nada más en la presentación, qué importante hablar de la política desde la pluriculturalidad, desde la plurinacionalidad y sobre todo las políticas públicas del Estado, desde miradas descolonizadoras, desde miradas que hablan de la diversidad de culturas y políticas pensadas desde ese lugar. Bueno, vamos a hablar de esto y sobre todo muy después de lo que sucedió ahora en las elecciones este pasado 22 de octubre, porque han dado cuenta de un resultado muy importante y un actor fundamental, sobre todo a nivel provincia de Buenos Aires, que es el padrón migrante. Pero para hablar de políticas pluriculturales y las perspectivas y lo que se vino trabajando en estos años, ya estamos en comunicación con Manuela Oya. Ella es directora de Migraciones y Colectividades, está dentro de la jefatura de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Manu, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida a La Flecha. Hola, Zule, ¿cómo estás? Muy Bueno, buenas bien, noches para tu equipo y también para toda la audiencia. gracias por atendernos. Manu, además, Manuel es uno de los motores allí fundamentales y responsable de la Mesa Interministerial de Migraciones, que viene funcionando ya 2 años, ¿verdad, Manu? En tu gestión 2 años, todos los meses en esa reunión donde todos los ministerios de las distintas, todos los ministerios de el gobierno de la provincia de Buenos Aires se reúnen para planificar, discutir, llevar un trabajo importante adelante. Y quiero decir que un poco también esto es el trabajo, por supuesto, de ustedes, también de la Junta Electoral, pero también de la evaluación, ¿no? Del rol de las políticas para los y las migrantes. Ustedes han elaborado un informe muy importante en estas últimas jornadas. Contanos algunas de esas conclusiones, sobre todo teniendo en cuenta los resultados, ¿no? En provincia de Buenos Aires. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. También el aporte que nos haces a esa mesa interministerial es fundamental y hemos crecido muchísimo con esta mirada pluricultural para pensar las políticas públicas que tanto hace falta en la provincia de Buenos Aires. Respecto del voto migrante, una de las primeras cuestiones que es importante advertir es que hay 1 millón de electores en la provincia de Buenos Aires que son migrantes, es decir, que han nacido en otros países, pero se radicaron en nuestra provincia. De ese 1 millón de electores, en las últimas elecciones participa entre el 25 y el 27%, siempre es un número bastante bajo en términos relativos, pero además en términos, digamos, en sí mismos, pero además si los comparamos, si los ponemos en relación con la participación de los nativos y nativas, es aún considerablemente más bajo, porque sabemos que argentinos y argentinas tenemos una participación siempre superior al 70%, ¿no? Entonces, es un electorado que participa bastante poco, y esa participación baja tiene que ver con muchas cosas. Una de ellas tiene que ver con la desinformación, con la falta de conocimiento de que tienen el derecho para sufragar, y también con el hecho de que muchas veces las instituciones donde están las mesas en las que deben participar quedan alejadas, y eso termina siendo un obstáculo al momento de ejercer el voto. Lo mismo porque se trata de culturas democráticas diferentes. Los países de la región, fundamentalmente el Paraguay, que es, digamos, la colectividad más grande en la provincia de Buenos Aires, es la colectividad paraguaya, ha atravesado una de las democracias más extensas de nuestra América Latina, y eso ha, de alguna manera, quitado o restado cierta gimnasia democrática en la ciudadanía paraguaya, que años después se ha trasladado a nuestro país. Entonces, son diferentes elementos que hacen que la participación de las colectividades migrantes sea bastante baja. En función de eso, una de las tareas que nos dimos con la mesa interministerial y con diferentes organismos que trabajan este tema, como por ejemplo la Junta Electoral, la Defensoría del Pueblo y la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, tuvo que ver con difundir la importancia de la participación, difundir que es un derecho, difundir que es un deber, porque el voto migrante, al igual que el voto de los nativos y nativas, es un voto obligatorio, secreto y obligatorio,
Entonces, esa tarea fue llevada con muchísimo empeño en estos meses, para cerciorarnos de que las personas pudieran participar y elegir lo que quieran elegir en la provincia de Buenos Aires. Según nuestra Constitución, los migrantes que viven en el territorio de la provincia pueden elegir a todos los cargos provinciales, desde el gobernador, gobernadora, hasta los cargos locales como intendente, intendenta, concejales y consejeros escolares. Entonces es un voto que la provincia de Buenos Aires tiene que defender, porque se trata de ciudadanos que son ciudadanos bonaerenses, que viven en nuestro territorio, que viven en el territorio que compartimos, en nuestra casa común, que eligen vivir y hacer comunidad, echar raíces y traer lo mejor que tienen a nuestra provincia, y fundamentalmente para asegurar ese buen vivir, la participación en las decisiones políticas es fundamental. Sabemos que para que las democracias sean más robustas, el involucramiento y el conocimiento de lo que ocurre y, por supuesto, la toma de decisiones son cuestiones muy, muy importantes que en Argentina además nos han costado muchísimo conseguirlas, sostenerlas y, por supuesto, garantizarlas en todo nuestro país. Entonces, en primer lugar, aclarar esto, que la provincia viene trabajando muchísimo en promover la participación, porque de alguna manera es también promover el ejercicio de un derecho político, ¿no? Y al mismo tiempo es promover el crecimiento y la fortaleza de nuestra democracia. Uh-huh. En las elecciones pasadas, en las generales, como para también contarles algo concreto, logramos subir la participación del 25% al 29%. Sigue siendo muy baja la participación, pero la realidad es que ha crecido bastante. Y si una mira detenidamente en determinados municipios, en algunos casos la participación se acerca al 50%. Por ejemplo, el caso del municipio de Pilar, que tuvo una participación del 47%. Entonces, hay ejemplos de municipios, de gobiernos locales que trabajan muy bien el tema migratorio, que son ejemplos a seguir, que son ejemplos a replicar, y que de alguna manera trazan una hoja de ruta acerca de cómo encarar la política migratoria para, por supuesto, garantizar no solo la participación, sino el acceso, la participación electoral, sino el acceso a todos los derechos. Uh-huh. Manu, vos en esto siempre haces hincapié y hay municipios que tienen áreas muy puntuales respecto de políticas migratorias, ¿no? Y no estoy hablando solo de la parte cultural, artística, colectividades, digo, la folclorización, digamos que en general está no desde ahí, sino desde otro lugar. Digo, hay municipios que vienen trabajando muy bien, desde la mesa interministerial se viene articulando con esos. Lomas de Zamora es uno, ¿verdad? La Matanza es otro. Y contanos un poco también, porque siempre recuerdo que traes esas experiencias para poderlas replicar, ¿no? Y hablar de este padrón y hablar de un sector muy importante de nuestra población, ¿no? Y cómo son necesarias políticas determinadas, ¿no? Para esa población. Sí, por supuesto. Hay algo que nosotras identificamos en este tiempo, que es que la población migrante dentro de la provincia de Buenos Aires se ubica en 4 secciones electorales principalmente. En la primera sección electoral, la tercera, la octava, que es la ciudad de La Plata, y en la quinta. En esas 4 secciones electorales se concentra el grueso de la población migrante, es decir, que es una población en la cual estamos en condiciones del gobierno de la provincia de Buenos Aires de orientar puntualmente nuestra acción y georreferenciadamente para efectivamente llegar con políticas públicas a los migrantes y las migrantas que viven en nuestra provincia. El grueso dentro de esas 4 secciones está en la primera, la tercera, la primera y la octava sección electoral. La ciudad de La Plata es la tercera ciudad con más migrantes en la provincia de Buenos Aires. Es una de las ciudades con más volumen migratorio. Cerca de 60.000 personas están inscritas en el padrón electoral de extranjeros, de migrantes, y habilitados a participar en los comicios. Dentro de estas secciones electorales, dentro de estas regiones,
Hay algunos municipios que en general son los gobernados por el peronismo, que tienen un extraordinario trabajo migratorio, que tiene que ver fundamentalmente con garantizar lo que dice la Ley Nacional de Migraciones, que es una ley que se sancionó en el 2003, es una ley de vanguardia en Argentina porque básicamente establece que migrar es un derecho humano y que hay igualdad de derechos entre una persona que nació en el país y una persona que es migrante, ¿no? Igual a derechos, igual a oportunidades, y procura que la vida de estas personas se desarrolle en condiciones de dignidad e igualdad. Le provee, por supuesto, la educación pública y gratuita, de la salud pública y gratuita, de la seguridad, de la necesidad de que acceda también al empleo, es decir, una serie de cosas que están garantizadas para todas las personas, más allá de su nacionalidad en el territorio argentino. Entonces, estos municipios trabajan haciendo cumplir esta ley. Tiene que ver con eso, con hacer una política comunal, municipal, atenta al cumplimiento de la ley. Que las personas, hayan nacido donde hayan nacido, puedan tener acceso a la salud en todos los centros sanitarios de esa ciudad, que una persona haya nacido donde haya nacido pueda acceder a la educación sin importar su nacionalidad, su geografía original, y fundamentalmente con capacitar y dar conocimiento a los agentes municipales que llevan adelante estas acciones para que ninguna falla administrativa, es decir, ningún problema con mi documentación obstruya el ejercicio de mi derecho. Nunca, y esto lo dice muy claro la ley, nunca un problema administrativo, es decir, tener un problema en la documentación puede posponer el ejercicio de uno de estos derechos considerados supremos por el Estado argentino y por supuesto por la provincia de Buenos Aires también, como la educación, la salud, el empleo. Entonces, en esos municipios pienso en, por supuesto, Pilar, como ya lo nombré, Avellaneda, Quilmes, Esteban Echeverría, el municipio de Lomas de Zamora, La Matanza también, no me quiero olvidar ninguno, Escobar también trabaja muy bien el tema. Sí. Son todos municipios que tienen, Almirante Brown también tiene mucho trabajo en este tema, Florencio Varela, son municipios que han advertido que buena parte de sus vecinos y vecinas son migrantes y que por tanto tienen que ocuparse de la singularidad de este grupo, claro. ¿No? Porque muchas veces estas personas, precisamente porque no nacieron en nuestro país, no conocen cómo está organizada la provincia, cómo está organizada su municipio, entonces se les dificulta a veces acceder a un derecho. Simplemente tiene que ver con eso, con un Estado atento a este universo tan particular para garantizar que también se le cumplan los derechos. Qué importante esto que estás diciendo, sobre todo desde la construcción de esa política pluricultural, ¿no? Digo, en la ciudad de La Plata, por ejemplo, digo que estábamos por estas horas estando muy atentos, digamos, el actual intendente Garro ha pedido la apertura de urnas, digo, y estamos atentos a eso, digo, pero más allá de eso, los resultados que hasta ahora van dando es que Julio Alaca está arriba, ¿no? del actual intendente y es por un importante apoyo y voto del padrón migrante, ¿no? Digo, y acá la importancia y la mirada que hay, ¿no? Y esto, vuelvo a provincia de Buenos Aires, la importancia de entender a la política desde la pluriculturalidad. Política para migrantes no significa solamente hacer una vez al año la celebración de determinado país, ¿no? No significa poner y mostrar las ropas y las comidas. Digo, algo que lo vemos muy habitual en nuestra ciudad de La Plata, ¿no? Se celebra Perú, se celebra Venezuela, Brasil, digo, y es una vez al año. Inclusive, digo, hay algunas celebraciones que se han hecho por primera vez, Venezuela, Brasil se han hecho este año, no por primera vez. Digo, es superar esa etapa, ¿no? Que quizás durante mucho tiempo ha sido muy habitual. Digo, por eso es importante, desde la provincia de Buenos Aires, cómo se viene trabajando, romper esas viejas lógicas,
¿no? De pensar que los migrantes solo son las ropas, las vestimentas y las comidas, ¿no? Y que de eso se trata. Sino romper esas viejas estructuras, esos viejos paradigmas de entender esa política desde ese lugar y empezar a construir una política desde otro lugar, donde se incluya las lenguas. Hubo un trabajo muy importante del CUI, ya esto es a nivel nacional, pero se llevó mucho a las provincias y también el área de comunicación de la provincia de Buenos Aires trabajó con los spots en lengua, pero poniendo en valor las lenguas, ¿no? En las traducciones, digo, no solamente la promoción. Y eso traducido a lo largo del año, ¿no? Con los distintos ministerios, con los traductores, con los interlocutores. No vamos a contar ahora de todos los detalles, digo, pero tiene que ver con romper, ¿te parece? Digo, y acá quiero entrar un poco con esto, el apoyo al gobernador, ¿no? Que creció muchísimo de las PASO a las elecciones generales, al gobernador. Sí, estoy de acuerdo con lo que planteas. De hecho, la campaña que llevamos adelante con el Ministerio de Comunicación Pública fue muy atenta de la terminología con la cual nos dirigíamos a la población migrante, porque hay determinadas palabras que a veces generan una distancia innecesaria, y por supuesto se procuró también generar las traducciones que garantizaran esa proximidad y que el mensaje efectivamente llegara. Así que el trabajo que se hizo con todo el equipo del Ministerio de Comunicación Pública, la verdad, fue extraordinario, y de verdad creo que fue uno también de los motores y de las razones para pensar este crecimiento. Quiero, antes de pasar al apoyo a la fuerza del gobernador, contar dos ejemplos de lo que muchas veces ocurre como política pública orientada a atender la singularidad de los migrantes, que por ahí dicho así suena muy abstracto, y siempre está bueno poner un caso concreto como para graficar lo que uno quiere decir. En el municipio, en algunos municipios, cuando estábamos en medio de la pandemia, detectaron que había un montón de personas que eran migrantes y que no tenían el DNI, por cuestiones de demoras de trámites o de alguna otra situación de irregularidad. Esas personas, al no tener el DNI, no podían solicitar el turno para vacunarse. Bueno, hubo una decisión política en muchos municipios gobernados por Unión por la Patria de facilitar el acceso a esa medicación tan importante en medio de una crisis sanitaria mundial, facilitarlo a pesar de la falla administrativa. Y eso es un ejemplo de buena práctica municipal de política migratoria. Es un municipio que detecta, precisamente porque es su geografía, la cercanía con los vecinos y las vecinas, es la virtud que tienen los gobiernos locales, detectaron que estaba este problema y fueron a buscar una solución concreta e inmediatamente detrás a garantizar la regularidad en la identidad. Otro ejemplo que creo que tiene mucho que ver con la discusión de estas horas en la Ciudad de La Plata es lo que ocurrió precisamente en la capital de nuestra provincia, en esta ciudad, en la Ciudad de La Plata. La política que se dio la Dirección Nacional de Migraciones, con Juan Manuel Aceto a la cabeza, fue fenomenal, de garantizar el acceso al derecho a la identidad a todos los migrantes que llegan a nuestra ciudad. Ese trabajo de poner el cuerpo y garantizar que las personas tengan el documento no es menor, y eso también explica que las personas identifican que Unión por la Patria es el espacio político que les resuelve los problemas. Lo mismo con el candidato que llevamos para la intendencia, que es Julia Lac, es la persona que no solo recorría todo el cordón florihortícola, precisamente donde está buena parte de la colectividad boliviana, sino que además articuló el trabajo con el Ministerio de Desarrollo Agrario para hacer llegar soluciones concretas a la vida de esa población, que sabemos que es mayoritariamente migrante. Entonces, bueno, por supuesto que además el Ministerio de Justicia participa de la mesa interministerial, claro, garantizando el acceso a la justicia de la población migrante, ¿no? Y han cumplido un rol fundamental, asesorando al resto de los compañeros que formamos parte de esa mesa, compañeros y compañeras, con dudas jurídicas y legales cada vez que las hemos tenido. Entonces, estos dos ejemplos son ejemplos concretos y elocuentes de una política pública que está pensada para resolver un problema concreto que tiene la población migrante. ¿Cuál es la singularidad de la población boliviana? Bueno, pensemos políticas específicamente para un sector que se dedica a la producción hortícola, que no es lo mismo a lo que se dedica a la población paraguaya, no es lo mismo a lo que se dedica a la población chilena
o uruguaya. Entonces, se trata de un Estado inteligente, pero fundamentalmente atento, que escuche, que converse, que quiera aprender y que quiera conocer cuáles son las demandas para encontrar una solución. Uh-huh. Y es eso lo que explica, la tendencia a votar a Unión por la Patria. La mayor parte de los gobiernos locales que tienen direcciones de migraciones son de Unión por la Patria, salvo contadas excepciones que se cuentan de verdad con una mano. Salvo esas excepciones, el resto de los distritos del AMBA que tienen dirección de migraciones para atender a esta población son todos gobernados por el peronismo. Y como bien vos decías, Zule, no son direcciones que se encarguen de hacer la celebración solamente. La celebración, los días patrios, por supuesto que está, siempre está. El 6 de agosto se celebra la independencia de Bolivia y por supuesto que eso se repite a fines de julio con la independencia de Perú y sucesivamente con cada una de las nacionalidades de la población migrante en nuestra provincia. Pero no es solamente eso, es precisamente garantizar que tengan el acceso al documento, que además de que tengan el acceso al documento puedan terminar sus estudios. Hay experiencias de fines migrantes, por ejemplo, hay todo el tiempo monitoreo a través de encuestas para identificar problemas. Acceso a la salud es otro debate, que es otra política, otro tema en lo cual se trabaja muchísimo, porque muchas veces las personas que son efectoras en el ámbito de la salud, o en el ámbito de la educación, o en el ámbito de la seguridad, o en cualquier ámbito, no por maldad, pero a veces por desconocimiento de la normativa, no conocen que deben atender a la persona, o deben inscribir a la persona, o deben tomar una denuncia a la persona. Entonces, trabajan muy fuertemente en la capacitación de los agentes municipales y de las personas que están en la primera línea de contacto con los vecinos y vecinas, y todo eso lleva a que al momento de votar, el migrante habla con quien le resuelve los problemas, habla con quien se referencia, porque sabe que allí va a encontrar siempre una mano atenta y una mano abierta para salir adelante en la situación que en ese momento concreto le ocurra. Entonces, no es caprichosa la tendencia a votar por Unión por la Patria, sino que es fundada en quién se preocupa porque tengan los derechos o no. Y esto es histórico porque la ley es de Néstor Kirchner, ya hay una tradición dentro del justicialismo de preocuparse por este tema, que es un tema además constitutivo de nuestra historia, ¿no? Ahora que decías formación, estuvimos hace poquito, iba a decir, pero en realidad no fue hace poquito, ya hace un tiempo estuvimos con Manu participando de una capacitación / formación, puede tener muchos nombres, a veces, viste, como molestan algunos términos, respecto de esto, ¿no? ¿Qué son las políticas pluriculturales? ¿Qué son las políticas públicas desde la descolonización? Y estuvimos en Pinamar, justamente, ¿no? Con agentes puntualmente del organismo de Nación, ¿no? Y Pinamar, esa idea, esa narrativa que hay de Pinamar, ese lugar céntrico, épico, de el verano bonaerense, ¿no? De determinado acceso económico, ¿no? Para determinada clase social o determinada condición social, y Pinamar es uno de los sectores con mayor población migrante, ¿no? Y que además en estas, no sé ahora en qué situación, pero que está disputando ahí también, ¿verdad? Años gobernados, ¿no? por el gobierno local y después por Juntos por el Cambio, y ahora Unión por la Patria disputando eso, ¿no? Entonces, qué importante cambiar esas narrativas, ¿no? A Pinamar no lo asociamos a la población migrante, para nada. De hecho, se piensa y uno habitualmente ve como ese lugar de turismo de determinada clase con determinada condición social, ¿no? Para nada popular, Qué importante romper estas narrativas desde estos lugares también. Sí, por supuesto, y creo yo que en el caso de Pinamar, que tiene cerca de 5.000 electores migrantes, tiene una participación superior al 50%, y además dentro de esa participación el 54-55% se inclina por Unión por la Patria, precisamente por esto que veníamos diciendo recién. Claro.
en aquellos lugares donde de verdad la población migrante es, una parte grande, es una parte considerable, representa un importante porcentaje. Estos temas hay que atenderlos porque hacen a la integración de nuestra comunidad, hacen al buen vivir de nuestra comunidad, y es un tema ineludible, digamos. Nuestra sociedad tiene esta forma, tiene esta fisonomía, históricamente la ha tenido, y no podemos mirar para otro lado frente a un fenómeno social tan extendido, tan masivo, eh, a lo largo de nuestra historia, que en el último tiempo de verdad no representa una mayoría, porque son cerca del 6% de nuestra población, pero que de todas maneras es un porcentaje significativo sobre el cual hay que pensar políticas públicas concretas. Creo que precisamente nuestra historia de oleadas masivas migratorias a fines del siglo XIX y principios del siglo XX son los que han hecho de Argentina un país de referencia en política migratoria. El mundo y la región mira las decisiones migratorias de Argentina. Ahora no creo que tanto, porque el mundo está bastante hostil con los desplazados y con las personas que se mueven, muy hostil, sobre todo los países de Occidente. Y Argentina sigue perseverando en una actitud prescriptiva, con la intención de no olvidarnos nunca que nosotros queremos tratar a las personas que eligen vivir en nuestro país bien, porque así lo merecen, pero además también porque así esperamos que traten a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, si en algún momento tienen que dejar nuestra patria y vivir en otro lugar del mundo. Nadie querría tener un amigo, un familiar viviendo en condiciones de irregularidad, siendo perseguidos, con la posibilidad de ser expulsados, como una espada de Damocles que condiciona y genera angustia y genera toda una socialización deteriorada de la persona. Entonces, la realidad es que es una decisión política, es una decisión moral, pero además es una decisión prescriptiva, porque nosotros así lo creemos, así creemos que debe ser, y así creemos que lo debe hacer el resto del mundo también. Entonces, persistir en esta idea es importantísimo. Y creo que de cara al 19, aunque la población migrante no participe del balotaje, ya que el Código Nacional Electoral establece que solamente participan en las elecciones presidenciales los argentinos naturalizados o por opción. Entonces, la población migrante queda excluida de la elección presidencial, más allá de que no participen entonces en la última de las elecciones de este año, que es la del 19 de noviembre. Lo que votemos va a determinar el futuro de esta población, sin dudas, porque tanto La Libertad Avanza como Juntos por el Cambio tienen un proyecto político orientado a destruir la ley de migraciones, que, como les comentaba al principio, es una ley de vanguardia que el mundo entero y las organizaciones internacionales miran para replicar, insisto, en algunos lugares sin mucho eco y en otros lugares con bastante incidencia, pero es una ley que de verdad los expertos y las organizaciones internacionales han ponderado y ponderan. Pero bueno, esta es el blanco también, es parte del blanco de La Libertad Avanza y de Juntos por el Cambio, que Juntos por el Cambio cuando gobernó ya lo había hecho, claro. El DNU 70 2017, ¿no? Que Alberto después lo deshizo. Manu, quiero que cerremos con esto porque me parece que es lo ideal, que nos lleva a reflexionar además, y además los desafíos pendientes de esa ley, que justamente, ¿no? Gente que toda su vida ha vivido en este país y que aporta, esta idea de que aporto, pago mis impuestos, no puede elegir su presidente, ¿no? Pero son las deudas pendientes de la 25.871, que es la ley de migraciones, y que lo trataremos más adelante porque seguramente te estaremos molestando nuevamente porque se viene el segundo encuentro bonaerense de migraciones, pero eso ya para otro programa, porque acá hemos reflexionado mucho respecto de el padrón y el voto migrante en la provincia de Buenos Aires, pero además la necesidad y la construcción de políticas pluriculturales desde el Estado, ¿no? Y como políticas públicas. Manu, te agradecemos mucho por el tiempo y por compartir estas reflexiones. A ustedes, una última cosita para cerrar. No solamente los migrantes pagan sus impuestos, nos traen lo mejor que tienen, que son sus hijos, sus hijas, que muchos han nacido acá,
que son argentinos y argentinas y nos traen su futuro. Entonces, votemos sabiendo que no solamente votamos por nuestro futuro, sino que votamos por el futuro de un montón de personas con las que compartimos todos nuestros días. Así que a pensar en eso también de cara al 19. Así es. Muchas gracias. Excelente Gracias, cierre. Zule. Gracias. Saludos a toda la audiencia también. Gracias, gracias. Allí entonces charlando, conversando con Manuela Oya, que es la directora de Migraciones y Colectividades dentro de Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, que ha elaborado un trabajo importantísimo con todo un equipo importante y con las autoridades de la Junta Electoral de este informe sobre el voto migrante en la provincia de Buenos Aires, que ha dado un apoyo importantísimo al gobernador Axel Kicillof y que es el resultado de políticas para migrantes, políticas desde la pluriculturalidad en una mesa interministerial que viene hace 2 años funcionando muy bien y que prontito, va a tener distintos resultados que acá por supuesto se los vamos a estar contando porque nosotras participamos desde el Instituto Cultural allí. Larga pero muy interesante nota, espero la hayan podido apreciar y sobre todo que nos invite a reflexionar de cara a lo que se viene ahora prontito, que decide nuestro futuro, nuestros destinos. Esto es La Flecha desde el Monte del Cemento, información de pueblos originarios. Ya regresamos.